de los últimos 7 sexenios de gobierno, recuperando las políticas y las reformas educativas relevantes que han sido planteadas por los presidentes en turno. En este caminar distinguen las políticas educativas socialdemócratas que antecedieron a las políticas neoliberales iniciadas con el presidente de la Madrid y fortalecidas durante los sexenios siguientes, así como su impacto en el sistema educativo de nivel básico. En el abordaje del contexto internacional y las ideologías vigentes que sirven como marco de la reforma, los autores destacan la influencia de la racionalidad neoliberal en el diseño y operación de las políticas educativas nacionales, particularmente las referidas a la formación docente. Una cuestión fundamental que se plantea es que el éxito de una reforma educativa depende, en una buena parte, de la participación de los actores de la educación y especialmente del profesorado. Desafortunadamente, la experiencia mexicana indica que son precisamente los profesores quienes más ausentes han estado de todos los planteamientos de reforma. La reforma educativa actual, señalan los autores, no es muy distinta a las demás, solo que pareciera más una reforma administrativa que tiende a un mayor control, marginalidad y fragmentación del gremio magisterial. Una reforma que parece contribuir más a la exclusión y la desvalorización de la profesión docente de nivel básico que al mejoramiento de la calidad educativa y de la formación y ejercicio profesional del profesorado. Junto a la reforma se fortalece la idea de consolidar el modelo educativo por competencias en todos los niveles educativos, de tal modo que muchos de los expertos en la cuestión educativa han tomado este tema como objeto de investigación. Este es el caso del doctor Jorge Enrique Reyes, quien comparte con los lectores algunos resultados de sus investigaciones sobre el o los conceptos de competencia. Las ideas medulares de su propuesta emergen de un cuestionamiento hacia el carácter polisémico y con frecuencia reduccionista del concepto de competencia, asumiendo una postura que cuestiona el carácter meramente instrumental, que atiende fundamentalmente a la funcionalidad de una habilidad, concepto ahora dominante. En su postura sostiene que la competencia es mucho más que eso, ya que esta funcionalidad que caracteriza a la persona competente, dice el autor, manifiesta una relación intersubjetiva que trasciende la mera acumulación de saberes hacia la puesta en práctica de los mismos, en una relación sumamente compleja entre teoría y práctica. Con base en esta premisa y apoyándose en categorías teóricas de otros expertos, el autor construye un concepto de competencia que lo lleva a esbozar la propuesta de competencia de comprender las competencias en la educación. Así le llama, así titula su ponencia, advirtiendo los problemas de la educación actual para la generación de competencias en los perfiles de sus futuros ciudadanos y profesionales. En fin, habría mucho que decir sobre este y los demás temas expuestos, pero mejor los invito a leerlos con atención. Lo que he hecho hasta aquí es compartir con ustedes comentarios elaborados a grandes trazos sobre cada uno de los textos contenidos en la obra Teoría y Práctica de la Profesión Docente, destacando algunas ideas centrales y hallazgos importantes. Como hemos visto y como se señala al principio, el libro, además de su riqueza literaria y su meritoria diversidad temática, representa una contribución sobresaliente al estado del arte de la profesión docente en la entidad y en el país, y es por lo tanto, en mi opinión, una obra de lectura obligada para los investigadores y estudiosos de la educación. Muchas gracias. Felicidades. Bueno, en segundo término estará presentando la obra el doctor Miguel Ángel Rosales, y para ello voy a leer parte de su currículum, que sí está bastante amplio, es mucha la información. Nombre completo: Miguel Ángel Rosales Medrano. Lugar de nacimiento: Escuinapa, Sinaloa. Formación académica:
grado de doctor en educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tesis La formación profesional del docente de educación básica, defendida en agosto del 2003 y recomendada para su publicación. Grado de maestro en ciencias de la educación por la Universidad Autónoma de Querétaro, obtenido con mención honorífica en septiembre de 1991. Estudio de maestría en ciencias sociales cursados en la Universidad Autónoma de Guerrero entre 1983 y 1984. Licenciatura en educación media con especialidad en historia, cursada en la Escuela Normal Superior de Tepic, Nayarit. Estudios de normal básica en el Centro Normal Regional de Ciudad Guzmán, Jalisco. Diplomado en Género y Educación cursado en la Unidad 25A de la UPN. Diplomado en Formación y Desarrollo Docente cursado en la Unidad 25A de la UPN. Experiencia profesional. Profesor de Educación Primaria en el medio rural del municipio de Quiriego y en la ciudad de Navojoa, Sonora, y profesor de primaria en comunidades rurales del Valle de Culiacán. Profesor de asignatura en las materias de filosofía, sociología, historia y psicología de las preparatorias central y matutina y nocturna de la UAS. Maestro de tiempo completo en la preparatoria central nocturna de la UAS, adscrito a las academias de filosofía e historia. Profesor de ciencias sociales en la secundaria técnica de Higueras de los Monzón, municipio de Badiraguato. Maestro invitado de Historia Economía en la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Guerrero. Maestro de Ciencias Sociales en los cursos de verano de la Escuela Normal Superior AC de Querétaro. Maestro de posgrado en el programa de especialización en Teoría Educativa de Modelos Pedagógicos de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Profesor de asignatura en la Escuela de Psicología de la UAS, en las materias de Psicología y Epistemología, Planeación Educativa e Investigación Educativa. Es un conjunto de cursos que ha dado. Ha sido además coordinador, director del Centro de Investigación y Servicios Educativos durante 2 periodos, subsecretario de Educación Media y Superior, como todos sabemos, coordinador del programa de licenciatura en Educación. Después volvió a ser director de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAS. Es decir, tenemos en la trayectoria del doctor Miguel Ángel Rosales Medrano todo un bagaje, tanto en el área institucional, en el área académica y en el área de la investigación. Así que también dejamos para que haga uso de la voz al doctor Miguel Ángel Rosales Medrano. Buenas tardes, gracias por estar en esta primera presentación del libro de la jornada del tercer encuentro académico del doctorado regional. Bueno, lo que resulta obvio, con mucha pena de mi parte, es que la generosidad de los comentaristas que me precedieron abruma. Yo creo que hay algo de exageración en el punto, pero yo se los agradezco de todos modos. El texto que me tocó en suerte compilar, digamos, creo que es un texto que por lo menos tiene un propósito. El propósito es que recuperemos aspectos que estamos dejando de lado en el quehacer educativo y particularmente por el profesorado a nivel básico. ¿Por qué digo profesorado a nivel básico? Por la importancia estratégica que tiene, por la atención que las políticas públicas federales le han otorgado, pero también porque en los otros campos, con excepciones, pero en los otros niveles, que son el medio superior y el superior, este debate no ha entrado, o si ha pretendido entrar, ha salido rápidamente. No están discutiendo estos temas. Entonces, hablamos de educación todos y perdemos de vista que el campo disciplinario en estricto sería la pedagogía. Y sin embargo, sabemos muy poco de pedagogía. Si ustedes revisan planes y programas de licenciaturas de las escuelas normales, las nuestras mismas de UPN y de algunas universitarias, se van a encontrar con que la formación pedagógica es mínima, cuando no inexistente. Entonces, estamos hablando de una profesión, esta en la que estamos involucrados todos, donde, al igual que el médico, por ejemplo, si hago este parangón, es la anatomía
es a la medicina lo que la pedagogía sería al campo educativo, digamos. En consecuencia, un profesor debe ser un experto, dominar ese campo disciplinario, y ese campo disciplinario tiene dimensión conceptual, desde luego, ese es el punto. Y me parece que hay una suerte de exclusión de la reflexión teórica, pedagógica. Hay una suerte de tendencia que creo que está impulsada y soportada tanto por políticas públicas como por orientaciones hacia lo pragmático, hacia lo que finalmente les va a dar resultados. Pero entonces el riesgo es que estamos trabajando muchas veces sin comprender perfectamente lo que hacemos. Es decir, no tenemos el soporte del campo disciplinario al que me estoy refiriendo. Y ese tema, en lo que exponía muy bien, de manera sucinta, la doctora Leiva, finalmente está presente, sigue presente. A mí me encantó la discusión que se dio hace rato, y más que discusión, la diversidad de posiciones que se presentaron en el panel. Y creo que esta diversidad de posiciones ameritarían trabajar, por ejemplo, en esta perspectiva, textos que permitieran argumentar en otro sentido, pero por otro lado, para mí significa que por lo menos se fortalece mi postura de entrada. Quienes han estado conmigo en cursos, en seminarios diversos, saben que yo siempre, una de las cosas primeras que anuncio es no al dogma metodológico ni al dogma conceptual, no a los dogmas, porque aunque sean modernos y se revistan de ciencia, no dejan de ser dogmas. Cuando ustedes se colocan en el plano del dogma, lo que ocurre es que simplemente están aceptando el conocimiento como un acto de fe y no como un acto de indagación o reflexión profunda, que esto es lo que nos toca hacer. Ahora, hay aspectos que justifican un poco este intento, porque la idea no es que se quede en este primer intento, sino una serie de textos colectivos que habría que trabajar en el futuro cercano, y que tendrían que ver con aspectos que la gente suele omitir por cortesía a las autoridades o simplemente porque pueden sentir el riesgo de que en un momento dado sean objeto de exclusión. Suele ocurrir. Aquel investigador, aquel pensador crítico, no siempre es visto por la gente que está en los distintos espacios del poder, en la institución, en la sociedad. A eso me estoy refiriendo. Y ese es el campo de las competencias. No se nos ocurre, esto está de alguna manera tocado en el texto, no se nos ocurre, por ejemplo, pensar que las competencias son cuestionables, son censurables desde ciertas perspectivas, y yo creo que habría que revisar textos como los que han trabajado Jimeno Sacristán, Invernón, Pérez Gómez y otros, sobre todo españoles, y aquí en México gente como el propio Díaz Barriga que mencionaban hace un rato y otros, digamos. No atinamos a decir, bueno, pues es que es natural que hayamos arribado al enfoque de competencias con todos los cuestionamientos que se pudieran hacer al respecto. No voy a iniciar el señalamiento de ninguno, pero ustedes conocen varios. Y entender que el problema de las competencias es un problema que aunque surge, o una propuesta que aunque surge en Europa, en una Europa de mentalidad liberal, democrática, etcétera, pues finalmente aparece como una orientación mundial. Es decir, ¿qué es lo que se necesita ahora en la etapa del neoliberalismo y la doctrina del libre mercado? Pues lo que necesita es gente que sea competente, que sepa hacer, y que en los países, los sistemas educativos se encarguen de formar a la gente que va a ir a incrementar la producción para que su país esté en condición de competir por el mercado. O sea, esto cuesta trabajo. No lo creo. No creo que cueste trabajo entenderlo. Por eso es normal que a escala internacional este enfoque en general se esté aplicando. Y se ha aplicado dando tumbos. Porque al principio, por ejemplo, uno de los más notables, al que me parece una persona muy interesante, difusores del modelo o el enfoque de competencias, como le llaman, es Tobón.
por ejemplo, pero empezó de una postura marcadamente conductista, donde se paró, en donde había académicos de alto nivel que le supieron hacer una crítica importante a sus planteamientos, lo fueron orillando, lo fueron empujando a que recuperara otras miradas, de forma tal que ahora es uno de los defensores del constructivismo dentro de las competencias. Y yo diría, bueno, no es malo haber reconocido en ese ir y venir y en ese recibir críticas, sino además abrir este asunto. Los tiempos sugieren que se trabaje mucho en esta perspectiva, pero a escala mundial se está perdiendo la otra parte de la formación, la dimensión humana de la formación, lo que tiene que ver con la ética, con los valores, etc. Y el otro problema es el que tocaba el doctor Frías por la mañana, que tendría que ver, bueno, es cierto que hay crisis de valores, el problema es que no estamos atinando, solo damos cuenta de ello, pero no estamos atinando a investigar a profundidad cuáles son las razones de esta crisis de valores, de fondo, de fondo. No se vale decir que es que algunos muchachos son de malas familias, están malcriados, etc. O sea, o no solo eso, como se dijo muy bien por la mañana. En realidad hay que indagar el asunto, porque quizás el problema, como otros sugieren, es el ocaso de una civilización. Finalmente no da más el modelo de sociedad capitalista que tenemos, no da más. Y ustedes vean hasta dónde podría aguantar incluso la dinámica en la que hoy viven los países, donde los mismos impulsores del modelo de competencias están teniendo movilizaciones y críticas. Es decir, su modelo para educar a sus pueblos finalmente no ha dado soluciones a esta crisis, a esta gran crisis del 2008, que sigue siendo solapada, escondida en gran medida, pero que pues a la postre aflora, y aflora en España, aflora en Grecia, aflora en Irlanda, y va a aflorar en otras partes, no solo en los países en vías de desarrollo o en los subdesarrollados, como hoy se menciona. Este es un problema de este nivel. Cuando yo lo estoy planteando en estos términos, estoy diciendo que, o quiero decir que en educación, el asunto de las decisiones que se toman a escala internacional y a escala nacional sobre cómo educar son también parte de la problemática de nuestra profesión, pero también son parte de la problemática de los pueblos, ¿no? En fin, el tema es no eludir lo que está ahí y no ir hacia ese conocimiento desde una posición dogmática. Creo que ustedes, particularmente los estudiantes del doctorado, han tenido oportunidad de reflexionar desde distintos autores, hasta de distintos paradigmas y campos disciplinarios. No sé si esto los haya abrumado de información, pero finalmente lo que importa es que se planten desde algún lugar que los haya convencido, que les haya ofrecido claridad para comprender el entorno, en particular lo que ocurre en el campo, y estén muy claros desde dónde hablan, porque a veces hablamos desde muchas partes y desde ninguna. Entonces cualquiera que sea la posición es muy respetable, pero lo importante es intercambiar ideas, promover las ideas. No tendría yo mucho más que agregar con respecto a lo que decía Lupita, salvo algunos puntos tal vez, pero voy a, digamos, atención al tiempo, voy a dejar aquí este comentario de carácter muy general, pero que de alguna manera explica el propósito. Solo agregaría un aspecto más, o dos aspectos más. Primer aspecto, me parece que el campo de la formación docente, que es en el que estamos, tiene dos temas emergentes, desde luego que hay más, pero dos que a mí me parecen fundamentales. Uno tiene que ver con la autonomía profesional, es decir, la nuestra es una profesión sin autonomía profesional, particularmente en básica. El currículum está determinado, el currículum atrapa al profesional y no tiene nada que ver con el ejercicio de las profesiones clásicas, tradicionales.
La docencia está acotada, pues, en buena medida por currículum. Por eso es tan importante examinar el currículum. De dónde y desde qué concepciones, de qué contenidos, etcétera, están diseñadas las propuestas curriculares en todos los niveles educativos. Y el otro tema emergente que me parece es el de la profesionalidad docente. Profesionalidad tiene que ver con todo el conjunto de saberes, habilidades, destrezas, técnicas, etcétera, de un determinado campo profesional. Lo que yo estoy planteando como importante es que eso que es propio de un campo profesional se examine o lo examinemos en el campo de la docencia. Es decir, ¿cuáles son los aspectos que son exclusivos de nuestra profesión? Es decir, que solo nosotros sabemos hacerlos o solo nosotros sabremos hacerlo. Es decir, hasta dónde este asunto tiene relevancia ahora, pero con una profesión de más de 120 millones de profesionistas, de profesores en el mundo, dato que daba Tedesco hace unos años, ya debe haberse incrementado sustancialmente la cifra. Con una profesión de este tamaño, nosotros tendríamos que pensar que por lo menos numéricamente somos importantes y por lo menos en función de la tarea de formar a la nueva generación también. Entonces, estos asuntos no podemos, para mí, dejarlos que pasen frente a nosotros sin abordarlos. Hay que abordarlos, hay que asumir los riesgos y los costos de haberse incorporado en la vida que tenemos a este campo profesional. Lo dejo abierto, ojalá que los haya motivado para que nos plantemos de manera más enérgica, más decidida frente a los quehaceres y responsabilidades que tiene nuestra profesión. Gracias. Después de los comentarios de la doctora Guadalupe Leiva y de las precisiones del doctor Miguel Ángel Rosales, damos el uso de la voz a ustedes para que pregunten alguna observación, alguna reflexión, sobre todo por lo que se ha dado en el día de hoy, en la mañana el debate, ahorita una serie de ideas, conceptos, cuestionamientos que plantean los dos autores y toda esta idea de la formación y profesión docente, particularmente vista desde lo que están planteando los autores. Esa idea, pues les damos la voz, quien desea. Alguien que quiera comentar, hablar, reflexionar, una pregunta por ahí. No hay. Pues, si no hay, les agradecemos muchísimo la atención. Ha sido muy grato estar aquí con ustedes y muchas gracias. Un aplauso para los autores y muchas gracias por todo.